Me voy a tomar libertad para ir silenciando algunos micrófonos. Con gusto saludo a Michelle Gómez por allí también que nos visita esta tarde acá en plataforma. Un abrazo, Michelle. Dios te bendiga. A Con ti y tu gusto saludo familia. a... Buenas Bien. tardes, hermano. Dios les bendiga. Buenas tardes, mi hermana Nubira. Buenas tardes, buenas tardes. Gusto de verle. Muy bien. Estamos listos ya para dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Gracias por tomarse parte del día. Al caer la tarde nos juntamos al estudio de la palabra de Dios. Estamos tremendamente agradecidos al Señor por todo este tiempo que nos ha favorecido con esta plataforma y también de los hermanos que día a día nos comparten también de su conocimiento y nos instruyen así también a la palabra de Dios. Así que gracias a todos ustedes y esperamos que hoy día también sea un próspero día. Hoy la conducción está a cargo de mi hermano Ernest. Así que vamos a tener una oración. Vamos a tener una oración para pedir a Dios por la salud. Mi hermano José Díaz nos dice que está un poquito también aquejado. Voy a pedir, hermano Rigoberto, que por favor nos puedas guiar en la oración y puedas hacer mención del hermano José para su estado gripal y también por el día de hoy que la palabra estará, la trae mi hermano Erne, digo, Sánchez. Oremos, Ya, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos, Padre amoroso, ante tu presencia en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, quien por amor a nuestras almas, mi Dios, descendió dejando su trono de gloria y viniendo a este mundo, Padre Dios, a sufrir el Calvario, a padecer por el peso del pecado de cada uno de quienes hoy en día reconocemos, Padre Dios, que es el único en quien podemos confiar para tener el acceso a la salvación. Padre Dios, le damos gracias por Jesucristo, su Hijo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y le agradecemos, Padre, por ser tan bueno. Rogamos que en su misericordia usted, mi Dios, se acuerde en este día de cada uno de sus hermanos, bendiciéndoles, obrando en su favor y especialmente en la salud de aquellos que están afectados en lo físico, Padre Dios. Y luego por nuestro hermano Hermes, que traerá en esta tarde el estudio de su palabra. Queremos implorarle que en su misericordia permita que pueda recordar todo lo que ha estudiado para exponerlo y que acá por este otro lado nosotros, mi Dios, podamos tener un corazón noble para recibir con mansedumbre su palabra, poder así crecer en su gracia, conocerle más y poder día a día, mi Dios, ser edificados en ella. Queremos orar, Padre Dios, por la familia de mi hermano Hermes, su esposa que también ha estado un tanto afectada. Queremos orar por nuestro hermano José Díaz, que en esta hora se encuentra también un poco agripado, que su amor usted permita que los remedios que él pueda tomar sean los efectivos para su resfriado y así pueda recuperarse pronto. Oramos, Padre, por todos nuestros hermanos a través del mundo. Oramos por aquellos que están enfermos, que están sufriendo diferentes situaciones incómodas que a veces, mi Dios, nos ayudan para eh, desviar un poco nuestra mente, mi Dios, de lo que es tan necesario que atendamos todos los días, que es su palabra. Queremos pedirle que nos ayude, Padre, nos perdone nuestras faltas, si hemos pecado, que perdone nuestros pecados, y nos ayude, Padre, para poder crecer día a día en este ministerio maravilloso que es el ministerio de su Evangelio de Jesucristo. Quiero orar, Padre Dios, por aquellos que están conectados al Facebook, que también en su amor puedan llegarle con claridad la enseñanza que nos trae nuestro hermano. Sabemos que es su palabra y que fuera de ella no tenemos en quién, Padre Dios, tener consuelo. Sabemos que su palabra es la que nos consuela y la que nos ayuda en todos los aspectos espirituales. Queremos que se invitarle a que se quede junto a nosotros, mi Dios. Queremos implorarle que en su misericordia guarde a todos nuestros hermanos y los ayude, Padre, para poder ser edificados en este día. Le damos gracias por ello, mi Dios. Oramos y lo hacemos en nombre de Jesús, su Hijo, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Antes de comenzar, permítame darle ingreso a algunos hermanos que nos están esperando por allí. Bien. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Hemos sido reiterativos en esa parte, pero es así.
Estamos contentos porque cada día podemos reunirnos para escuchar entonces de la palabra de Dios. Bienvenida por ahí, veo a mi hermana Raquel que se está uniendo a la plataforma y también mi hermana Ludari que también se está uniendo poco a poco a la plataforma. Muy bien. Buenas noches, mi hermana. Igualmente, hermanita. Amén. Vamos entonces a comenzar. Vamos ya a disponernos. Pónganse cómodos. Tomen su Biblia, sus apuntes, si es que tienen la costumbre de hacerlo, para que vamos viendo entonces y desarrollando así el tema del día de hoy. Hermano Ernest, cuando usted guste, puede abrir micrófono y que Dios le bendiga. Gracias, hermanito. Muchísimas gracias entonces por esta instancia, por este momento. Y quiero agradecer también, por supuesto, a todos los hermanos que se han unido a esta serie, a esta plataforma, para que podamos recibir no solamente el alimento que es de niños, sino que también comencemos a recibir el alimento más sólido, ¿ya? Que eso es muy necesario que nosotros lo recibamos, que lo asimilemos, que nuestro cuerpo espiritual también lo reciba para que de esta manera entonces vayamos creciendo cada vez. Así que yo les agradezco mucho entonces por esta oportunidad. Quiero saber si puedo compartir pantalla, hermano Sergio. Dame un momento, Ernest, y enseguida ya Ok, está habilitado. muy bien. A ver, ahí debería ya. Sí, vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Entonces vamos a compartir aquí. Y me imagino que ya están viendo un poquito acerca del tema, ¿cierto? Sí, algo ya se ve. Algo Dale, se ve. dale completar Algo pantalla. se ve. Vamos a agrandar la pantalla, ¿bien? Ahí sí, ahí está, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Gracias, hermano. Bueno, no los voy a ver porque voy a minimizar, digamos, donde aparecen ustedes, pero quiero comentarles, queridos hermanos, que quería hacer un tema con ustedes o presentar este tema, porque la verdad es que cuando nosotros comenzamos dentro de las cosas de Dios, cuando ya llegamos a ser bautizados y aprendemos todas las cosas que nosotros debemos hacer, cómo las Tal, debemos hacer, cómo debemos ¿cómo están, practicar. hermano? Hay Están nosotros. un micrófono abierto por ahí. Ahora continuamos. Entonces, cuando nosotros llegamos a saber qué son las cosas, cuáles son las cosas que nosotros debemos practicar, qué es lo que a Dios le agrada, por ejemplo, como es el cantarle alabanza, como es el participar de las ofrendas, de la cena del Señor, el reunirse cada primer día de la semana, todas aquellas cosas merecen un estudio un poco más acabado. Y eso es justamente lo que nosotros recibimos al principio. Pero después de eso, pasa un tiempo en el cual ya hemos aprendido todo aquello y tenemos que comenzar a adquirir, como les decía hace un momento, un poco de alimento un poco más sólido, ¿ya? Comenzamos a recibir la leche espiritual y después comenzamos a recibir poco a poco el alimento que es un poquito más sólido, en el cual podríamos decir que debemos masticar un poquito más fuertemente para de esta manera entonces irnos alimentando de las cosas del Señor, de la palabra de Dios, para que sigamos avanzando y podamos mantenernos firmes en la fe. Entonces, el tema del día es, y ya lo tienen ustedes en pantalla, que es la hermenéutica. Probablemente muchos de ustedes han aprendido acerca de esto y hay otros hermanos que probablemente no lo han escuchado. Yo creo que deben ser los menos. Pero me gustaría revisar un poco acerca de esto y me gustaría mostrar qué es la hermenéutica realmente y por qué para nosotros, durante el transcurso de nuestra vida como cristianos, es necesario que lo practiquemos, que lo hagamos. ¿Bien? Entonces, el significado de la hermenéutica, este término significa interpretar, ¿ya? Y es la ciencia o el arte de interpretar las escrituras, lo cual es indispensable para el correcto entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Ya? Es decir, que la palabra hermenéutica tiene que ver directamente con la interpretación en forma correcta y apropiada de la voluntad de Dios, la cual viene a nosotros a través de las escrituras. ¿Bien? Entonces, a través de su palabra. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya, teniendo en cuenta ese significado y esa descripción acerca de la palabra hermenéutica, nosotros podemos llegar a entender un poquito en forma más acabada por qué, y vamos a entender un poquito más completo acerca de por qué para nosotros es una herramienta bastante
buena para poder estudiar la palabra de Dios, y no solamente para eso, sino que también para poder enseñar. ¿Bien? Otro término relacionado a la hermenéutica es la palabra exégesis, ¿ya? La que se encuentra ahí en pantalla con letras amarillas, y dice que también significa explicación o interpretación de un texto. ¿Bien? Entonces, también podríamos utilizar aquella palabra, aquel término, para poder hablar acerca de la interpretación de un texto determinado, ¿ya? Pero esa es una palabra como que se utiliza generalmente para textos o libros que tienen relación con cosas más de orden secular. La palabra hermenéutica sí se utiliza más, ¿ya? Para lo que tiene que ver con la interpretación correcta y apropiada de las escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Que los burladores dicen que con la Biblia se prueba lo que se quiere. Y yo he escuchado varias veces esa cosa, y probablemente usted lo ha escuchado también en donde usted se reúne o en la ciudad donde se encuentra. Ese dicho es muy insultante para la palabra de Dios y por lo tanto para Dios mismo también, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque yo, al menos, yo he escuchado, yo he oído de las personas cuando dicen, bueno, es que lo que pasa es que como es un libro que dice muchas fábulas, muchos mitos y muchas leyendas, entonces uno quiera, puede interpretarlo de la manera que uno estime conveniente. Y eso justamente es una burla para lo que uno está tratando de enseñar, porque uno se esfuerza, y yo estoy seguro que ustedes también, que uno se esfuerza, uno se esmera en poder hacer entender a las personas lo que realmente dice las escrituras, no ni una cosa ni la otra, o lo que dice el hermano Ernest, o el hermano Néstor, o el hermano Sergio, o el hermano José, en fin, no, sino que solamente lo que aparece en las escrituras, lo que dice Dios. Y finalmente vamos a ver después, mucho más adelante, espero que me alcance el tiempo también, para de qué manera habla Dios dentro de las escrituras. Pero me gustaría revisar algunos textos más o menos en forma ágil para que no nos vayamos a demorar tanto. Y, por ejemplo, lo que Dios dice es el mismo mensaje para todo el mundo. Y Él requiere que todos entiendan su palabra. Y si todos la entienden, entonces la entenderán de la misma manera. No habrá una interpretación distinta. Por ejemplo, ahí tenemos justamente un texto que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, que exista solamente un solo enfoque con respecto a la palabra de Dios y a lo que se quiere enseñar acerca de la palabra de Dios. Por eso dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el nombre de Jesús, que habléis todos una misma cosa, es decir, que no haya diferencias con respecto a lo que se va a hablar acerca de lo que Jesucristo ha enseñado, sino que estéis unidos perfectamente en una misma mente, que todos mentalmente estemos pensando y hablando exactamente lo mismo acerca de lo que se va a enseñar o lo que se está enseñando o de un tema en específico acerca de las cosas de Dios, en un mismo parecer. Entonces nos explica y nos enseña claramente que todos tenemos que estar unidos en aquel pensamiento. Que no vaya a decir el hermano Ernest una cosa y el hermano Néstor vaya a decir otra cosa, ¿ya? Porque si no, eso es motivo de confusión para aquellas personas las cuales están escuchándolos, ¿bien? Entonces se hace muy importante que estemos hablando lo mismo. Bueno, se hace necesario en realidad que todos hablemos exactamente lo mismo. Es necesario ser diligente para estudiar. ¿Y por qué es necesario ser diligente? Yo le puse ahí el significado o sinónimos acerca de la palabra diligente. Dice rápido, activo, ágil, presto, resuelto, solícito, que es una de las palabras que también se utiliza en varias ocasiones dentro de la escritura, es la palabra solícito, vivo, inquieto, expeditivo, listo, aplicado. O sea, ir con prontitud para poder, digamos, aplicar algo, aprender algo. ¿Bien? El libro de Juan capítulo 5 versículo 39 dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces lo que está haciendo ahí, y Jesucristo dice que hay que escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras, ¿qué es lo que significa? Tenemos que analizar las escrituras. Eso es escudriñar las escrituras. ¿Ya? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A nosotros nos parecía al principio, antes de ser bautizados, que en ella, en la palabra de Jesucristo, tenemos la vida eterna. En las escrituras tenemos la vida eterna. Claro que sí, claro que sí. Porque por ese motivo nosotros seguimos en este camino, en el camino del Señor. Entonces, si tenemos
Si a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, entonces tenemos que seguir abundando en esta palabra en nuestros corazones. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, y estos, los de Berea, ustedes conocen bien el texto, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, es decir, la escucharon y la aceptaron con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, todo lo que ellos estaban recibiendo, todo lo que ellos estaban oyendo acerca de la palabra que se les estaba haciendo predicada, entonces ellos la estaban recibiendo, y no solamente eso, sino que también la estaban escudriñando para ver si realmente era así como está escrito en la palabra. Y es una buena práctica, es una buena práctica. Y es algo lo cual nosotros debemos abundar todo el tiempo, todos los días y cada vez que nos dedicamos a digamos, al estudio de la palabra. ¿Bien? Después, tenemos que usar bien la palabra. Y hay que usar bien la palabra, de verdad. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, le está diciendo Pablo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, de verdad. ¿Ya? Y cuando está remarcado ahí con una línea que dice que usa bien la palabra de verdad, quiere decir justamente lo que estábamos hablando hace un momento, en los textos anteriores. Primero, escudriñar las escrituras. Jesucristo enseñó que teníamos que escudriñar las escrituras, porque en eso a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna. O como dice la Biblia de las Américas, que maneja con precisión la palabra de verdad. Oye, y fíjense ustedes que eso de utilizar otros términos, otras versiones de las escrituras, nos ayuda también para que nosotros aclaremos nuestra mente acerca de los temas, de ciertos temas determinados, ¿ya? Dice el Nuevo Testamento interlineal también del señor Francisco de la Cueva, literalmente que corta rectamente, es decir, que traza bien, sin desvíos, la palabra de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que tratar de, digamos, trabajar. Tenemos que trabajar en aquello. ¿Ya? Eso nos va a ayudar después a tener un training, un, eh, un entrenamiento en el estudio, en el buen estudio y en el buen estudio de la palabra de Dios, en el buen estudio de las escrituras. ¿Bien? Por ejemplo, es indispensable que se entienda la diferencia de la ley de Moisés, que era exclusivamente para el pueblo de Israel, y la ley de Cristo. ¿Ya? El no hacerlo a veces causa mucha confusión. Y ustedes, yo creo que uno de los temas, y todos nosotros creo que tenemos muchos ejemplos acerca de las diferentes denominaciones, las diferentes religiones de corte evangélico o protestante, las cuales muchas tienen una cantidad de confusiones, una cantidad de diferencias una de la otra. ¿Por qué? Porque todas hablan cosas distintas acerca de la palabra de Dios. Y de este tema en específico, por ejemplo, lo que trataba recién, que hay una diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Nehemías capítulo 8, versículo 8, como leen ustedes ahí, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, es decir, aclaraban, de modo que entendiesen la lectura. Se dice el verso 12 que el pueblo se regocijó porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Y ese es el propósito final entonces de el estudiar acuciosamente, con tranquilidad y con el tiempo necesario la palabra de Dios, es decir, aplicando hermenéutica, para que de esta manera entonces todos salgamos edificados y sin dudas acerca de lo que vamos a estudiar del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Bien? El Espíritu Santo dice que hay textos difíciles de entender. Bueno, sí, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 y versículo 16 dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Nos está dando tiempo para que nos salvemos, para que hagamos frutos de arrepentimiento, para que enseñemos, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender. Claro que sí, por supuesto. Pueden haber cosas que sean difíciles de entender. Y lamentablemente, dice las cuales los indoctos e inconstantes tuercen o tergiversan, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y bueno, nosotros hemos visto casos, por ejemplo, aquí en Chile, ¿ya? En donde hemos visto que religiones evangélicas o protestantes incluso han engañado a la gente haciéndole creer que está cayendo oro del cielo.
¿Para qué? Para poder obtener algún tipo de crédito acerca de a través de la ignorancia de las personas. Y es justamente lo que sucede con la gente que se deja llevar. Por eso existe, o no existe la enseñanza necesaria en las personas, o porque no existe el conocimiento acerca de las escrituras. Por eso muchas veces ciertos personajes de hoy en día y de antiguamente, también en los tiempos de los apóstoles, intentaban engañar a la gente, diciendo por ahí, por ejemplo, en el caso de Simón el Mago, este es el gran poder de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso? Sí, yo sé que se acuerdan. Entonces, pero no dice que es imposible de entender. ¿Ya? Estábamos leyendo recién el texto, me devuelvo un poquito, y dice cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, pero no dice imposible de entender. La verdad se presenta en muchos textos de manera sencilla y clara, pero no en todas. Pero podemos ir, digamos, estudiar en forma un poquito más acuciosa porque hay otros textos de las escrituras que nos pueden ayudar también. Por lo tanto, es útil estudiar este tema, la hermenéutica, y estudiar la palabra de Dios con toda diligencia. Dios nos ha hablado y espera que le entendamos y que le obedezcamos, ¿ya? Eso es lo que espera Dios, evidentemente. ¿Por qué? Porque es para nuestro propio beneficio. Es para nuestro beneficio, es para nuestra salvación, y por eso Él espera que nosotros entendamos lo que Él enseña, lo que Él manda, lo que Él ordena a través de su palabra, y que le obedezcamos. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras distintas, en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios habló de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, ¿ya? A nuestros padres por los profetas, dice. Y hoy está hablando acerca de lo que nosotros debemos hacer como cristianos por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Él tenemos que escuchar y tenemos que escucharlo de la manera correcta y de la manera apropiada. Dios nos ha hablado y desde luego espera que le hagamos caso, que le entendamos y que nos sometamos a su voluntad. No pide lo imposible. Imagínense ustedes que Dios pidiera algo que es imposible para nosotros llegar a hacer. ¿Sería un Dios justo? Por supuesto que no. Pero Él no nos pide cosas imposibles que nosotros podamos hacer. Todo lo contrario. Él espera que nosotros pongamos de nuestro esfuerzo y de nuestra voluntad para que, para que de esta manera entonces se haga la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra, porque nosotros no estamos en la capacidad de poder poner condiciones a Dios por las cosas para obtener nuestra salvación. Todo lo contrario. Es Él el que pone las condiciones. Bueno, entonces, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evidentemente, se han escrito muchas cosas, y muchas de las cuales no están escritas en este libro, ¿ya? En Juan. Y dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo aquella cosa escrita, entonces tengamos vida en su nombre y tengamos una vida eterna, una vida espiritual sana, sana, en la cual Jesucristo es nuestro medio, aquel que nos puede ayudar entonces para que este medicamento, este suplemento alimenticio, este complemento para nuestra vida espiritual entonces se vea sana, pura, limpia y aceptada por Dios. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 4 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, verso 4, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjese bien lo que dice, y que por revelación me fue declarado, dice el apóstol Pablo, dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender. ¿Es difícil entender? Dice, leyendo lo cual podéis entender. ¿Podemos entenderlo entonces? Podemos entenderlo. El misterio se explica después en el versículo 6, que los gentiles, es decir, nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, la iglesia. Pablo afirma algo muy importante aquí y dice que al leer
sus escritos, podemos entender lo que dice. ¿Ya? Efesios capítulo 5 y versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué mandar algo si no es posible hacerlo? Pero Dios manda algo que sí podemos hacer, como decía anteriormente. ¿Bien? Si no, sería muy, muy complejo, sería muy complicada la situación para nosotros. ¿Bien? Y también Dios sería injusto, pero no lo es. No lo es. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren, dice, la recibisteis no como palabra de hombres. La palabra escrita en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no es palabra de hombres, sino es la palabra de Dios, ¿ya? La cual debe actuar y nosotros debemos dejar que actúe en nosotros y en todos los demás, ¿ya? Entonces, ¿cómo podían recibirla como la palabra de Dios si no la entendían o si no la entendieron? Y ustedes se han dado cuenta que a veces uno cuando está enseñando la palabra de Dios, a veces la gente dice, claro, por supuesto, perfecto, sí, yo entiendo, pero yo creo que yo debería hacerlo de otra manera, ¿ya? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado de la gente? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero yo creo y yo siento que debo hacerlo de otra manera, como por ejemplo en el caso de cuando estamos alabando al Señor con cánticos, himnos, con cánticos espirituales. Pero es más bonito cantar o tocar instrumentos para alabar a Dios. Por eso yo creo que tenemos que seguir haciéndolo así. Pero ¿estará de acuerdo Dios con eso? ¿Enseñará a Dios realmente que nosotros debemos hacerlo así? ¿Qué está primero? ¿La voluntad mía o la voluntad de Dios? Ese es el punto. Entonces la gente a veces tuerce un poco. ¿Por qué? Porque piensa que Dios le va a aceptar a pesar de que Dios diga que no. ¿Ya? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Cuando dice retener la doctrina, entonces tenemos que guardarla. No solamente guardarla, sino que significa aprenderla, asimilarla, enseñarla de la manera correcta y apropiada. ¿Ya? Sea por palabra o por carta nuestra, dice. ¿Cómo podían aprender y retener la doctrina de los apóstoles si no la habían entendido? ¿Cierto? Retener la doctrina que habéis aprendido. Ese es el punto. El pueblo entendía a los apóstoles. Por ejemplo, Hechos 2:37 y verso 38, que es un texto bien conocido por todos nosotros, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Le está dando los, como decimos hoy en día acá en Chile, los tips, ¿ya? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está diciendo claramente qué es lo que deben hacer. ¿Bien? ¿Entendieron este mandamiento? Claro que sí. Dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y si se añadieron como 3.000 personas, pensamos nosotros que unos entendieron una cosa y otros entendieron otra acerca del bautismo. ¿No? Entendieron todos lo mismo. Comprendieron lo mismo. ¿Qué cosa? Que debían ser bautizados. Después del discurso, del primer discurso de Pedro. ¿Cierto? Entonces, por eso a veces yo creo que yo, en forma personal, me pregunto, ¿por qué si yo estoy predicando lo mismo a todas las personas? ¿Por qué hay gente que entiende algo distinto? Si en el caso de este libro que tenemos aquí en pantalla, aquellos que recibieron la palabra de Pedro entendieron todos lo mismo y se añadieron como 3.000 personas al bautismo. ¿Por qué es eso? ¿Es difícil entender que debemos arrepentirnos de los pecados y ser bautizados para el perdón de los pecados? Claro que no. Aquí está la prueba. 3.000 personas entendieron y fueron bautizadas ese mismo día. Entonces, ¿por qué no entienden los bautistas, por ejemplo, los metodistas, luteranos, evangélicos de diferentes tipos, etcétera, que deben ser bautizados para el perdón de sus pecados? Si Jesucristo mismo lo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Por qué insisten en que son salvos por solamente la fe? ¿Por qué han sido cegados por los errores del calvinismo, por ejemplo, y rehúsan aceptar lo que la Biblia dice en palabras bastante sencillas? ¿Por qué? No lo sé. Yo no lo puedo entender todavía. Dios nos ha revelado su voluntad de 4 maneras distintas. ¿Ya?
Una de ellas es por medio de declaraciones explícitas, por afirmaciones en tantas y cuantas palabras. Por ejemplo, el tema de la creación del mundo, el nacimiento de Jesús también, de una virgen, porque es describiendo en forma explícita acerca de cómo fue el nacimiento de Jesús. Esto fue a través de una virgen. Las grandes obras de Dios también, los milagros de Jesús y de los apóstoles, la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesús, muchas enseñanzas sencillas y claras, ¿cierto? Y cosas de las cuales no hay ninguna duda que realmente sucedieron y pasaron de esa manera. Entonces, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 12, hablando en el Sermón del Monte acerca de las bienaventuranzas. Habla ahí Jesucristo y dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. No es un texto difícil de comprender, no es un texto difícil de entender lo que Jesucristo está explicando y diciendo en ese instante. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ya? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, todo esto, cuando nosotros nos damos el trabajo de leer hasta el versículo 12, nos damos cuenta de que es un texto bastante sencillo de entender, de comprender. Y hay muchos otros detalles acerca de la iglesia. Gálatas capítulo 5, versículo 19, como para dar pequeños ejemplos, ¿ya? Voy a leer un poquito ahí, voy a dirigirme al libro de Gálatas. Como decía y como dice el texto ahí en la pantalla, Gálatas capítulo 5 y versículo 19, aquí lo tengo, dice, y manifiestas son las obras de la carne, y pasa a explicar explícitamente cuáles son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ¿ya? O bien dice, os insto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿ya? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, está explicando de una manera muy clara y explícita cuáles son las cosas que son obra de la carne y cuáles son las del fruto del Espíritu. Y las dice tal y cual. Entonces, hay detalles que son muy claros. Y por lo general en las Escrituras habla de esta manera. Bueno, y hay otra forma también que es por medio de mandamientos que obviamente son para los santos de toda época. Por ejemplo, cómo obedecer al Evangelio, ¿ya? Oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo, que forma parte del plan de salvación. Ser bautizado para el perdón de los pecados, como lo leímos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Reunirse para la adoración, ¿ya? Como dice también Hebreos, capítulo 10 y versículo 25, el cual dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿ya? Sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿ya? Entonces son mandamientos para los santos de toda época, lo fueron para aquellos tiempos y lo son para nosotros también, de los cuales cuando le damos lectura a este texto, no existe ninguna duda de que no debemos dejar de congregarnos como algunos tenían por costumbre y quizás también lo tienen ahora, ¿ya? Juan, capítulo 4, versículo 24. Me gustaría leer todos los textos que hay en pantalla también, que he puesto como ejemplo, pero no quiero tampoco abusar de la buena confianza y voluntad que me da también la plataforma. Estaba diciendo recién, Juan capítulo 4, versículo 24, dice así de la siguiente manera. Permítanme un momento, por favor. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ya? Y así podemos hablar del ofrendar, como en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, ¿ya? Que nosotros ya conocemos estos textos de memoria y los revisamos comúnmente dentro del culto al Señor. ¿Ya?
el celebrar la cena del Señor, el conmemorar la cena del Señor, según 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. En estos dos textos habla el apóstol Pablo, ¿ya? Y muchos mandamientos con respecto a la vida consagrada a Dios, ¿ya? Y bastantes otros, ¿ya? Entonces, son mandamientos que obviamente son para los santos de toda época. También se habla en las Escrituras de esta manera, ¿bien? Por medio de ejemplos que son aprobados. Por ejemplo, el confesar a Cristo, según el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y en el versículo 37, el cual paso a leer de inmediato. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo estaba diciendo entonces el etíope eunuco, el cual estaba escuchando cómo Felipe le estaba predicando el plan de salvación y cómo podía llegar a ser salvo, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo aprobado. Entonces, le estaba enseñando cuáles son las condiciones para obedecer a Dios, para ser hijo de Dios. Y él se dio cuenta, ¿ya?, que él tenía que ser bautizado, que necesitaba de aquello. Por ejemplo, también confesar a Cristo. En Hechos capítulo 8, perdón, eso es confesar a Cristo. Quería hablar de Hechos capítulo 20, versículo 7, un poquito más adelante. Y dice aquí, también texto conocido por nosotros, dice, el primer día de la semana, ¿ya?, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, participar de la cena del Señor el primer día de la semana y partir el pan está implicando entonces que estaban participando del primer día de la semana, de el partir el pan y, es decir, de la participación de la cena del Señor. La importancia de imitar los ejemplos aprobados de los apóstoles se ve en varios textos, como el primer ejemplo en 1 Corintios 4:16, de los cuales algunos de los textos que están ahí en pantalla los voy a pasar a leer también para que tengamos una mejor idea sobre esto. 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, que dice de la siguiente manera. Por ejemplo, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, dice Pablo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, ¿ya? En todas partes y en todas las iglesias. Dice el verso 16, por tanto os ruego que me imitéis, ¿ya? Entonces está dando el ejemplo. Por eso hablamos, como en el principio de esta lectura, por medio de ejemplos aprobados. Bien, él está diciendo en el verso 16 el apóstol, por tanto ruego que me imitéis. Y estoy enviando a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, que les recordará todo el proceder en Cristo, mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y es justamente también lo que hacemos nosotros. Nosotros explicamos, predicamos, enseñamos todo lo que los apóstoles habían enseñado también, que es palabra de Dios, palabra del Señor. Bien, entonces, todas aquellas cosas también son, de esta manera también se habla dentro de las Escrituras, por ejemplo, por ejemplos aprobados. Bien, segunda Timoteo capítulo 1, versículo 13. Voy a ir a segunda Timoteo capítulo 1 y versículo 13. Permítanme. A ver, segunda a Timoteo decía recién. Versículo 13, 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Cuando dice retén la forma, entonces él mantiene, guarda, practica la forma, el patrón que ha enseñado el apóstol para que nosotros hagamos de la misma manera, de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces tenemos ahí ya dos maneras, dos formas por las cuales la palabra de Dios enseña, ¿ya? Tenemos por medio de mandamientos que son para los santos de toda época, ¿ya? Por medio de declaraciones explícitas, ¿ya?, que son tal y cual, que lo dice de forma directa, por medio de ejemplos aprobados, como ejemplos que daban los apóstoles, ¿ya? Y ahora vamos a ver por medio de la inferencia necesaria. La inferencia es una conclusión, una deducción o consecuencia de otra cosa, ¿ya? Como ya hemos visto, la Biblia revela muchas verdades de manera explícita en tantas y cuantas palabras,
pero también revela muchas otras verdades de una manera implícita, o sea, por implicación, de la cual deducimos o concluimos cierta verdad, la cual no da pie para segundas interpretaciones, no da pie para irnos para otro lado. ¿Bien? Por lo tanto, por eso se llama por medio de la inferencia necesaria. Es decir, que hablando de una cosa, quiere decir irrefutablemente e indiscutiblemente que se está refiriendo a esto otro. ¿Bien? Que no existen dudas. ¿Ya? Y que esto es una deducción o la consecuencia de lo que se está diciendo anteriormente. Cualquier Hay lugar. un micrófono por ahí abierto. Eso es, hermanos. Entonces, el ejemplo de lo anterior que estábamos hablando, por ejemplo, Juan capítulo 3 y en el versículo 2, otro texto que también conocemos, dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios, le dice Jesús, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. La señal significa algo, enseña algo, pero no lo hace en forma explícita, sino que lo hace en forma implícita, implícitamente. ¿Por qué? Porque Nicodemo justamente estaba viendo todas las señales y prodigios que hacía Jesucristo. Entonces, por eso él dice, sabemos que has venido de Dios, porque tú estás haciendo cosas que nadie puede hacer, ¿ya? Si no está Dios con él. Y la verdad revelada por medio de una inferencia necesaria no es de menos importancia que una verdad revelada explícitamente. Las dos tienen su importancia. Por ejemplo, las parábolas, cuando hablaba Jesús en parábolas, son lenguaje figurado y son ejemplos muy buenos y excelentes de la enseñanza por medio de la inferencia necesaria. ¿No es así? Exactamente, así es. ¿Por qué? Porque Dios quería que a través de las parábolas nosotros comprendiéramos cómo son las cosas para Dios para diferentes temas. Por ejemplo, el caso de dónde cae la semilla, en qué tipo de corazones cae. Y esto explica o implica, mejor dicho, qué es lo que va a pasar con la semilla, que es la palabra de Dios, en, en aquella tierra que viene a ser el corazón de las personas. ¿Bien? Entonces, las parábolas de Jesús enseñan por implicación también. Mateo capítulo 21, versículo 45 dice de la siguiente manera, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Es decir, lo que Jesús dijo en esa parábola no fue dicho explícitamente, ¿ya? En tantas o cuantas palabras, sino por implicación. O sea, a ellos no les cabía duda de que lo que él estaba explicando por parábolas implicaba esto o aquello, de lo cual ellos tenían que inferir lo que les decía. ¿Bien? Entonces, la inferencia también es una forma de enseñar de las escrituras para que todos también podamos entender. Entonces, existen diferentes maneras para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios. Y a final de cuentas, también podemos acudir a alguien, a alguno de nosotros, de los que nos dedicamos. Otros tienen mucha más experiencia que nosotros, mucha más experiencia que yo, por supuesto. Yo creo que muchos de ustedes aquí también, dentro de esta plataforma, tienen mucho más experiencia y más conocimiento que yo. Y pueden preguntar a aquellos que saben más. Hechos capítulo 20, verso 7, y ya se ha citado como, por ejemplo, aprobado para partir el pan, por ejemplo, celebrar la cena del Señor, el primer día de la semana. Al mismo tiempo podemos afirmar con toda seguridad que este acto de culto se debe practicar cada primer día de la semana. Entonces, eso también es una inferencia necesaria. No hay dudas, no caben dudas para inferir aquello. ¿Bien? En conclusión, ¿qué diremos de lo que Dios no prohíbe? Porque también es un tema, ¿eh? Es todo un tema esto. Cuando uno habla con las personas o habla con gente que es sectaria, pero es que Dios resulta que no dice esto otro. Dios no dice que nosotros no podemos hacer esto, porque no lo dice explícitamente. Por ejemplo, muchos preguntan dónde prohíbe la Biblia el uso de instrumentos de música en el culto, lo que yo les mencionaba hace un momento atrás. ¿Acaso creen los tales que cualquier cosa no prohibida en tantas y cuantas palabras es aceptable con Dios? Todas las innovaciones, adiciones, perversiones, por ejemplo, del catolicismo o de otras iglesias que son de corte humano, son aceptables con Dios si la Biblia no las condena explícitamente. ¿Tiene que ser realmente así como para que ellos no las hagan o no las practiquen? ¿Qué clase de hermenéutica es esta? ¿Dónde dice la Biblia explícitamente que no debe haber papa de la iglesia? ¿Qué texto prohíbe explícitamente el quemar incienso en el culto de la iglesia? ¿Ya? ¿Dónde dice no bautizar a los infantes?
Y así un montón de prácticas más religiosas que son prohibidas, ¿ya? Y que ellos infieren que si no se las dicen en forma explícita, entonces nosotros las podemos hacer. Docenas de prácticas religiosas no son prohibidas en tantas y cuantas palabras, pero el punto principal es que el Nuevo Testamento no las autoriza y por eso quedan excluidas. Si no las explica, si no las autoriza, si no las dice de las maneras que nosotros acabamos de revisar, entonces simplemente la Escritura no las acepta. Dios no las acepta. Por lo tanto, a mí me parece, en definitiva, ya para ir terminando, de que este sistema, esta herramienta que nosotros entendemos por la hermenéutica, podemos aplicarla, digamos, en todo, en todas nuestras enseñanzas. Pero yo creo que debemos practicarlas también para que la gente las pueda comprender, porque a la gente se le hace un poco difícil muchas veces que puedan comprender las diferentes formas en la cual Dios acepta, prohíbe o permite las cosas que para él son aceptables. Yo creo que podríamos seguir practicando aquellas. Yo sé que muchos de ustedes tienen experiencia en esto, pero el trabajo de nosotros está en enseñarle a la gente y trabajar con ellos con la hermenéutica que nosotros hemos entendido, hemos comprendido, para que la gente no le quepan dudas acerca de lo que Dios, como decía recién, acepta, permite o prohíbe de las diferentes maneras en las cuales hemos revisado en esta ocasión. Quiero dar las gracias nuevamente a cada uno de ustedes, a la plataforma y por darme este momento para poder explicar un poquito acerca de qué es la hermenéutica, para qué sirve, cómo se utiliza y a veces quizás muchos hermanos la utilizan de forma, digamos, sin saber exactamente que lo están haciendo. Pero este es más o menos de lo que se trata este tema. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias a ustedes por su atención. Amén. Gracias, Erne, gracias a Dios por el tema que ya hemos escuchado, el tema del día de hoy. Vamos a tener una oración de reflexión a nuestro Dios, de agradecimiento por cada uno de los hermanos que ha tomado cita en este día y por aquellos que escucharán también esta lección. Está ahí mi hermano Waldo para hacer el trío Los Sánchez. Hermano Waldo, si nos puedes guiar en una oración, por favor. Muy bien, oremos. Oremos. Mi buen Señor y Padre que estás en el cielo, una vez vamos a ti, Señor, para darte gracias por todas las bendiciones que tenemos. Una de ellas es esta, poder escuchar de tu palabra por estos medios modernos que tenemos, lo cual no tenían nuestros hermanos en Cristo en otros años cuando la iglesia recién comenzó. Ahora tenemos muchas comodidades y podemos escuchar de tu palabra, alimentar el espíritu, el corazón, ¿no es cierto, Señor? Para poder salir a defender tu palabra de tantas personas que están usando tu palabra, pero usándola de mala forma. Mi Señor, gracias por tantas bendiciones que nos das cada día. Gracias por cuidarnos, por amarnos, por querernos. Gracias, Señor, por el trabajo que nos das a aquellos que lo tenemos, por la salud que da a aquellos que están enfermos y por la salud que conserva a aquellos que estamos sanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que tienen esta plataforma, por los que trabajan cada día, Señor, por aquellos que traen tu palabra cada día también. Sabemos que es un trabajo hacer una lección que sea conforme a tu palabra y que pueda alimentarnos de buena forma a cada uno de nosotros, porque solamente para que no nos perdamos, Señor, para que en el futuro, cuando tú vengas, Señor, estemos juntos como ahora, Señor, y podamos disfrutar del lugar donde tú nos vas a llevar. Por eso, mi Señor, despídenos este día y cuídanos durante la noche y que mañana podamos hacer las cosas conforme a tu palabra. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Sánchez. Invito a Néstor Sánchez ahora. De Waldo Sánchez, Néstor Sánchez, Ernest Sánchez. Así que vamos con Néstor para la información del Facebook. Hermano Néstor. Ok, vamos. Cuéntenos. Tú, el hermano Eliseo Salazar, Erinelsa Velázquez, Pilar Puente, John Nilson Rivero, Jarvin Fernández, Alba Rocha, Soledad Lorca Martínez, Arelis Calzadilla,
Ignacio Toledo, Isabel Ramos, Richard Rosson, Neris Ávila, Mercedes Salas, Vanessa Vega Araya, Seila Olinda Soto y Juan Huerta Remigio. Todos ellos estuvieron escuchando a muy buena lección que ha traído el hermano respecto de la hermenéutica, de la interpretación correcta de la palabra de Dios. El hermano John Nilson Rivero dice: saludos hermanos, Dios les guarde y les bendiga, el Señor le llene de sabiduría y entendimiento, hermano Ernest. Pilar Puentes, saludos y bendiciones, mis hermanos. Erinelsa Velázquez, saludos hermanos en Cristo Jesús, bendiciones. Alvin Fernández, saludos hermanos amados. Gracias hermano por esta buena enseñanza. Alba Rocha dice: buenas tardes hermanos, Dios les bendiga grandemente. Soledad Lorca dice: si obedecemos obtendremos la misericordia y la protección de nuestro Señor. Gracias hermano Ernest. Nedis Ávila, buenas noches hermanos, bendiciones para todos. Y dice Eleazar Sánchez, dice: saludos hermanos. Y Erinelsa Velázquez comentó al final: no escucho, el internet está muy poco lento. Eso es lo que tenemos hoy día. Queremos invitarlos, pueden volver a escuchar este mensaje por medio de Facebook o por el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden dejar sus impresiones ahí, escribir sus saludos y sus opiniones acerca del tema y de tantos temas que hay. Más de 800 videos están ahí que en estos más de 3 años y medio se han transmitido por esta misma plataforma. Hermano Sergio. Bueno, déjame leer algo que hay por acá en la plataforma. Dice la hermana Luz Dari: gracias hermano Erne, Dios te bendiga siempre. Bendiciones para todos los hermanos y familia espiritual, gracias a Dios por santa palabra. Lo que la hermana Luz dice, lo que la hermana Vidalia dice: gracias por el mensaje, mi hermano, tengamos todos una feliz noche y hasta mañana. Y también mi hermano Cirilo Palomo deja un recado el cual menciona que Dios bendiga a todos esta noche, y al hermano Ernest por compartir el mensaje. Feliz descanso. Bien, no sé si habrá alguna intervención, aquellos que están todavía en pantalla. ¿Alguna opinión al respecto sobre el tema? Waldo, ya, estamos contigo. Micrófono, por favor, Waldo. Ahí está. Ahí está. Quería decirle que sí, me encantó la lección, muy buena. Siempre es bueno recordar estas lecciones porque van en beneficio de uno espiritualmente, aunque uno tenga muchos años en el Evangelio, pero siempre son buenas. Así que, Erne, sigue por el buen camino. Excelente lo que hiciste hoy y espero que tengas la idea de superarte. Yo sé que nunca va a llegar a ser el Sergio Pino ni Néstor Sánchez, pero quien dice cerquita, cerquita sería bueno. Listo, hermano, Señor te bendiga. Ya. Nos Esa dejé es la anonadados a todos. opinión de Waldo Sánchez. Hay otro hermano Sánchez por ahí, ¿ah? Sí, hoy día estamos todos los Sánchez, está todo bueno. Sí, acá hay un hermano George Sánchez. ¿Qué tal, hermano? Gusto saludarte. Buenas noches. Hermano, ¿cómo está? Buenas noches. Le saluda el hermano George Sánchez, ¿De bueno, qué de parte acá de nos Ecuador, visita? De Ecuador, hermano. sí, Ecuador, Guayaquil. Bueno, Hey, aunque me reúno en la iglesia de Cristo en la ciudad de Milagro, ya, viajo de Guayaquil a Milagro bueno, a reunirse. Bueno, hermano, déjame decirte sí, que sí, quería hacer, tu internet está un sí, poquito inestable. Se escucha sí, así cortado. sí, la señal está un poco inestable. A Quería ver, preguntar algo. El estudio que presidió el hermano en este momento, ¿dónde lo puedo volver a ver? ¿En el, Facebook? el hermano Néstor te va a dar todas las indicaciones. Por favor, Néstor. Yo se la mando, yo tengo contacto con él. Ah, bueno. Ya, Él gracias, dice hermano que te la va a Néstor. mandar. Bueno, recuerda que cada día estamos aquí en plataforma entre las 8 y las 9. Será bienvenido cada vez que tenga la oportunidad de tomarte un tiempo para estar con nosotros. Sí, hermano, es muy bueno aprender la palabra de Dios. Eso ayuda Amén, bastante, hermano. más que todos los jóvenes. Así es. Muy bien, George. Que Dios te bendiga. Se une el hermano, se viene eh, hermano Miguel Quinatoa. Hermanos y hermanos, hermanas y hermanos, muy buenas noches. Aquí ya son las 7 de la noche. Eh, quiero decir que el Señor os bendiga a todos.
La lección estaba muy buena y yo me retiro para ya integrarme a la plataforma que nosotros presidimos aquí en el Ecuador. Amén, hermano. Que tengan una buena noche, un buen descanso, hermanos. Hasta Igualmente, mi pronto. hermano, que Dios le guarde. Buenas noches, mi hermano. Gracias, Gracias hermano. por visitarnos. Muy bien, Bueno. estamos llegando al término. Si no hay alguien más que quisiera dar alguna opinión, vamos a cerrar. Hermana Nubira abrió su micrófono. ¿Va a decir algo, hermanita? Buenas noches, hermano. Buenas noches, Hermano, Dios hermana. le Gusto de bendiga. saludarle. Hermano Ernest, una pregunta. ¿Nos va a seguir dando paso a paso este estudio, pues, lo que es el mandamiento apostólico aprobado, lo que es el mandamiento directo, paso a paso, pues, así, o solo este de hoy? ¿Es serie o solo hoy? Porque Micrófono, está muy Ernest. bueno el tema. Ya, ahora sí, estoy igual que un caballero que conozco, estoy mirando acá. Lo que pasa es que lo que estaba haciendo yo es comprimir un poco el tema porque es un poquito más largo, ¿bien? Entonces expliqué de una forma más o menos breve cada uno de los pasos, los cuales constan en 4 pasos, ¿ya? Como por ejemplo, para la redundancia, el ejemplo de los apóstoles, la inferencia, la forma explícita, ¿ya? Y me falta uno más que no recuerdo en este Mandamiento instante. directo. El mandamiento directo, claro, exactamente, hermano, gracias. Eso es lo que estaba haciendo yo en este instante. Di algunos ejemplos, hay una cantidad de textos bastante importante acerca de esto, pero yo di algunos de ellos, ¿ya? Porque de otra manera entonces podríamos estar hablando bastante más, por lo menos una media hora más, ¿ya? Así que eso era lo medular de aquel tema que yo estaba presentando. ¿Mi hermanita? Bien, pues, hermano, muchas gracias y vamos a Gracias a ver qué usted. día. Pues vamos a estar al pendiente para escucharlo nuevamente. Bueno, Muy muy bien. bien, pues. Dios Redes te bendiga, mi sociales. hermana Nubia. Gracias, hermano Néstor, y el alumno supera al maestro. Oiga, dígale al hermano Waldo. Sí. Vamos Muy a bien, está la decirle. hermana Sonia Hernández también, a quien saludamos afectuosamente esta tarde, que nos visita también. Gusto saludarle, hermana Sonia Hernández. Debe ser. Un gusto, mi hermanito Sergio. Ajá. ¿De qué Yo parte, soy hermanita? de aquí, de la iglesia de Cristo de hermano Esteban, Hermano Esteban. ¿Dónde es eso? en Talca. Ah, en Talca, hermana Sonia. Ya. Ya. Sí, un De la gusto Iglesia de de Cristo de escucharlo. Talca. Sí, de la iglesia de Cristo de Talca. Bueno. Un gusto haberlo escuchado. La hermanita Gloria me mandó el El link link. Ya. y por eso me pude conectar. Bueno, no se pierda, pues estamos cada día, entre de lunes a viernes, todos los días, Ah, ya, qué bueno saberlo. a las 8, con las mismas indicaciones que le dio la hermana Gloria, Gloria. hermanita Exacto. Gloria, sí. Un Un saludo gusto a la estar hermana con Gloria. ustedes y que el Amén, Señor pues los bendiga a igualmente. todos. Chao. Amén, hermanita, que te vaya bien. Ya, chao. Chao. Muy bien, así estamos llegando al término. Que Dios les bendiga. Mañana será una nueva lección. Tendremos mañana un hermano que nos visitará jueves y viernes. Y con eso estaríamos cerrando semana. Ya casi vamos el primer mes, como está corriendo, el primer mes del año 2024. Así que bueno, seguiremos acá hasta, como dice, hasta que las velas no ardan. Gracias por visitarnos. Que Dios les bendiga y buenas noches, hermanos. Feliz descanso. Gracias. Buenas noches, Chao. hermanos. Dios Chao, le mano bendiga. Raquel. Chao, chao. Hermana Raquel. Chao, mano José.